Hola, buenos días. Pues aquí vamos a comenzar el capítulo 6 del Cosmos según Carl Sagan, que esta vez lo titula él mismo Cielo e Infierno. Los voy a ir colgando diariamente y vosotros los vais pues bueno, escuchando cuando podáis, pero lo interesante es que lo escuchéis tranquilamente, con calma, porque creo que es la mejor forma que tenemos de asimilar todo esto, porque él nos lo cuenta como un cuento, valga la redundancia, pero es un cuento que abarca un poquito todos los palos: historia, filosofía, literatura. Digamos que ha hecho un totum revolutum de todos los conocimientos para que no sea algo tan árido quizás como los capítulos anteriores que os he estado contando de la cuántica y todo eso. Luego recordad que seguiré colgando artículos y tal, pero ya sé que me voy a poner también a trabajar un poquito más firme en los tratados históricos, porque quiero completar la lista de lo que es historia, cultura y tal, y creo que sería interesante. No me decido todavía si voy a hacer a lo mejor esta lista que va del Cosmos según Carl Sagan, colgarlo también en el rincón de historia, es decir, duplicar la lista para que tanto o bien a través de la ciencia o bien a través de la historia no os podáis perder estos capítulos apasionantes del cosmos. Mi idea también será incluir en la biblioteca probablemente los trabajos de Isaac Asimov, etcétera, etcétera. Y nada, sin más dilación, prosigo. Espero que hoy no tengamos interrupciones. Ya sabéis que tengo a los perrillos en casa y a veces pues me dan guerra, ¿vale? Bueno, la Tierra es un lugar encantador, más o menos plácido. Las cosas cambian, pero lentamente. Podemos vivir toda una vida y presenciar personalmente desastres naturales, de violencia y de una violencia superior a una simple tormenta. Es cierto, o sea, ya se sabe, desde que el mundo es mundo siempre ha habido catástrofes, cataclismos, etcétera, etcétera. Es curioso cómo los hemos ido atesorando en el espacio del tiempo a través de los fósiles, el estudio de las rocas, todo eso, para predecir cómo pudo ser, porque evidentemente no ha habido nadie vivo desde entonces, evidentemente que nos haya transmitido esos conocimientos de lo que había antes de incluso la formación del hombre. Pero es interesante, ¿no? Pero en la historia de la naturaleza acechan hechos que hablan por sí solos. Ha habido mundos devastados, incluso nosotros, los hombres, hemos conseguido la dudosa distinción técnica de poder provocar nuestros propios desastres, y más ahora, en los tiempos que corren ahora. En los paisajes de otros planetas que se han conservado o que han conservado las marcas del pasado, hay pruebas abundantes de grandes catástrofes. Todo depende de la escala temporal, y también hay que citar que hay un acontecimiento que sería impensable en un centenar de años. Puede que sea inevitable en un centenar de millones de años, incluso en la Tierra, incluso en nuestro propio siglo han ocurrido extraños acontecimientos naturales. Es decir, que no estamos libres, bajo ningún concepto, de volver a sufrir estas catástrofes cataclíticas, e incluso obviamente que se pueda extinguir la especie humana, porque como ya se ha dicho en anteriores capítulos y todo el mundo ya sabemos, no vamos a ser nosotros los afortunados, porque tampoco es que estemos libres de poder perecer o caer en extinción. En las primeras horas de la mañana del 30 de junio de 1908, en Siberia Central se observó una gigantesca bola de fuego moviéndose rápidamente a través del cielo. Cuando tocó el horizonte se produjo una enorme explosión que arrasó 2.000 kilómetros cuadrados de bosque e incendió con una ráfaga de fuego miles de árboles cercanos al lugar de impacto. La consiguiente onda de choque atmosférica dio 2 veces la vuelta a la Tierra. En los 2 días siguientes el polvillo presente en la atmósfera era tan abundante que se podía leer el periódico de noche
en las calles de Londres, a 10.000 kilómetros de distancia, por la luz de este polvo que este polvillo dispersaba. El gobierno de Rusia, en aquellos años bajo el poder de los zares, no podía molestarse en investigar un incidente tan trivial, el cual después de todo se había producido muy lejos. Entre los retrasos de tunguses de Siberia, hasta 10 años después de la revolución no se envió una expedición a examinar el terreno y entrevistar a los testigos, y he aquí algunas crónicas que vamos a citar. A primera hora de la mañana todo el mundo dormía en la tienda cuando ésta voló por los aires junto con sus ocupantes. Al caer de nuevo a tierra, la familia entera sufrió ligeras magulladuras, pero Akulina e Iván quedaron realmente inconscientes. Cuando recobraron el conocimiento, oyeron muchísimo ruido y vieron a su alrededor el bosque ardiendo y gran parte devastado. Estaba sentado en el porche de la caseta de la estación comercial de Vanovara a la hora del desayuno, mirando hacia el norte. Acababa de levantar el hacha para reparar el tonel cuando de pronto el cielo se abrió en dos y por encima del bosque toda la parte norte del cielo pareció que se cubría de fuego. Sentí en ese momento un gran calor, como si hubiese prendido fuego a la camisa. Quise sacármela, tirarla, pero en ese momento hubo en el cielo una explosión y se oyó un enorme estruendo. Aquello me tiró al suelo unos 3 sayenes de distancia del porche. Por un momento perdí el conocimiento. Mi mujer salió corriendo y me metió a la cabaña. Al estruendo le siguió un ruido como de piedras cayendo del cielo y escopetas disparando. La tierra temblaba y cuando estaba caído en el suelo me cubrí la cabeza porque temía que las piedras pudieran golpearme. En aquel momento, cuando el cielo se abrió, sopló del norte por entre las cabañas un viento caliente como el de un cañón, que dejó además señales en el suelo. Estaba sentado tomando el desayuno al lado de mi arado cuando oí explosiones súbitas, como disparos de escopeta. Mi caballo cayó de rodillas. Una llamarada se elevó por el lado norte sobre el bosque. Vi entonces que los abetos del bosque se inclinaban con el viento y pensé en un huracán. Agarré el arado con las 2 manos para que no volara. El viento era tan fuerte que arrancaba la tierra del suelo y luego el huracán levantó sobre la angara una pared de agua. Lo vi todo con bastante claridad porque mi campo estaba en una ladera. El rugido aterrorizó de tal modo a los caballos que algunos salieron galopando desbocados, arrastrando los arados en diferentes direcciones, y otros se desplomaron al suelo. Los carpinteros, tras el primer y el segundo estallido, se santiguaron estupefactos, y cuando resonó el tercer estallido cayeron del edificio sobre la madera astillada. Algunos estaban tan aturdidos e intensamente aterrorizados que tuve que calmarlos y tranquilizarlos. Todos dejamos el trabajo y nos fuimos hacia el pueblo. Allí multitudes enteras de habitantes estaban reunidos en las calles, aterrorizados y hablando del fenómeno. Esto fue la famosa tragedia del Tunguska, que esto realmente sí que ha pasado. Otro relato. Yo estaba en el campo, acababa de enganchar el caballo a la grada y empezaba a sujetar el otro cuando de pronto oí como un fuerte disparo por la derecha. Me volví inmediatamente y vi un objeto llameante, alargado, ovalado, volando a través del cielo. La parte frontal era mucho más ancha que la cola y su color era como de fuego a la luz del día. Era varias veces mayor que el sol, pero su brillo mucho más débil, de modo que se podía mirar sin cubrirse los ojos. Detrás de las llamas había una estela como de polvo. Iba envuelto en pequeñas humaredas dispersas y llamas que dejaban atrás otras llamitas azules. Cuando desapareció la llama se oyeron estallidos más fuertes que un disparo de escopeta. Podía sentirse temblar el suelo y saltaron los vidrios de las ventanas de la cabaña. Estaba lavando ropa en el bancal del río Kan. De pronto se oyó un ruido como el del aleteo de un pájaro asustado y apareció en el río una especie de marea. Después se oyó un estallido único tan fuerte que una de las mujeres trabajadoras se cayó al agua. Este notable caso, como hemos dicho, se conoce por el acontecimiento de Tunguska. Algunos científicos han sugerido que lo que causó la caída del trozo de la antimateria que se aniquiló al entrar en contacto con la materia ordinaria de la Tierra, desapareciendo en un destello de rayos gamma. Pero la ausencia de la radiactividad en el lugar no apoya esta teoría. Otros postulan que
un mini agujero negro atravesó la Tierra, entrando en Siberia y saliendo por el otro lado, pero los datos de ondas de choque atmosféricas no muestran indicios de que aquel día se proyectase un objeto por el Atlántico Norte. Quizás fuese una nave espacial que alguna civilización extraterrestre increíblemente avanzada con un problema técnico a bordo se estrelló en una región remota de un oscuro planeta, pero en lugar del impacto no hay ni rastro de una nave de ese tipo. Se han propuesto todas estas ideas, algunas con más o menos seriedad. Ninguna está firmemente apoyada por la evidencia. El punto clave del acontecimiento de Tunguska es que hubo una tremenda explosión, una gran onda de choque y un enorme incendio forestal, y sin embargo no hay cráter de impacto en el lugar. Parece que solo hay una explicación consecuente en todos los hechos. En 1908 un trozo de cometa golpeó la Tierra. En los vastos espacios que separan los planetas hay muchos objetos, algunos rocosos, otros metálicos, otros de hielo, otros compuestos parcialmente por moléculas orgánicas. Son de granos de polvo hasta bloques irregulares del tamaño de Nicaragua o de Bután, y a veces, por accidente, hay un planeta en su camino. El acontecimiento de Tunguska fue provocado probablemente por un fragmento de cometa helado de 100 metros aproximadamente, el tamaño de un campo de fútbol, de 1 millón de toneladas de peso, moviéndose a 30.000 kilómetros por segundo aproximadamente. Si un impacto de este tipo acaeciese hoy en día, podría confundirse sobre todo con un momento inicial de pánico con una explosión nuclear. El impacto cometario de la bola de fuego simularían los efectos de una explosión nuclear o de un megatón, incluyendo la nube que forma un hongo, con dos excepciones: no habría radiaciones gamma ni precipitación de polvo radiactivo. Es posible que un acontecimiento raro, aunque natural, el impacto de un considerable fragmento cometario, desencadene una guerra nuclear. Extraña escena: en un pequeño cometa choca contra la Tierra, con lo que ya han hecho hace millones de años, y la respuesta a nuestra civilización es la inmediata autodestrucción. Quizás nos convendría entender un poco mejor hasta ahora los cometas, las colisiones y las catástrofes. Por ejemplo, un satélite norteamericano, Vela, detectó el 22 de septiembre de 1979 un doble e intenso destello luminoso procedente de la región del Atlántico Sur y de la parte occidental del Océano Índico. Las primeras especulaciones sostenían que se trataba de una prueba clandestina de un arma nuclear de baja potencia, 2 kilotones, la sexta parte de energía de la bomba de Hiroshima, llevada a cabo por Sudáfrica o Israel. En todo el mundo se consideró que las consecuencias políticas eran serias, pero ¿y si los destellos se debieran a un asteroide pequeño o un trozo de cometa? Se trata de una posibilidad real, porque los reconocimientos en la zona de los destellos no mostraron ningún vestigio de radioactividad anormal en el aire. Esta posición subraya el peligro que supone en una época de armas nucleares no controlar mejor los impactos procedentes desde el espacio. Un cometa está compuesto principalmente por hielo de agua, o sea, H2O, con un poco de hielo de metano, CH4, y algo de hielo de amoníaco, NH3. Un modesto fragmento cometario, al chocar con la atmósfera de la Tierra, produciría una gran y radiante bola de fuego y una potente onda expansiva que incendiaría los árboles, arrancaría los bosques y se escucharía en todo el mundo, pero no podría excavar en el suelo un cráter grande. Todos los hielos se derretirían durante la entrada. Del cometa quedarían pocas piezas reconocibles, quizás solo un rastro de pequeños granos provenientes de las partes no heladas del núcleo cometario. Recientemente, el científico soviético Sobotovich ha identificado un gran número de diamantes diminutos esparcidos por la zona de Tunguska. Es ya conocida la existencia de diamantes de este tipo de meteoritos que han sobrevivido al impacto, cuyo origen último pueden ser los cometas. En muchas noches claras, mirando pacientemente hacia el cielo, se puede ver en lo alto algún meteorito solitario brillando levemente. Algunas noches puede verse una lluvia de meteoritos, siempre en unos mismos días del año. En un castillo natural de fuegos artificiales, un espectáculo de los cielos. Estos meteoritos están compuestos por granos diminutos más pequeños que un grano de mostaza. Más que las estrellas fugaces, son copos que caen, brillan en un momento
al entrar en la atmósfera de la Tierra, y el calor y la fricción los destruyen a unos 100 kilómetros de altura. Los meteoritos son restos de cometas. Los viejos cometas calentados por pasos repetidos cerca del Sol se desmembran, se evaporan y se desintegran. Los restos se dispersan llenando toda la órbita cometaria. En el punto de intersección de esa órbita con el de la Tierra hay un enjambre de meteoritos esperándonos. Parte del enjambre está siempre en la misma posición de la órbita de la Tierra y la lluvia de meteoritos se observa siempre el mismo día de cada año. El 30 de junio de 1908 fue un día correspondiente a la lluvia del meteorito Beta Tauris, relacionado con la órbita del cometa Encke. Parece que el acontecimiento de Tunguska fue causado por un pedazo del cometa Encke, un trozo bastante más grande que los diminutos fragmentos que causan las lluvias de meteoritos resplandecientes e inofensivas. O sea que básicamente lo que experimentó esta gente, más que la caída de un meteorito como tal, que efectivamente habría dejado un cráter, no hay existencia de cráter en esa zona de Tunguska, sí que realmente se explora la posibilidad de que hubiera sido restos de cometa. Los cometas siempre han suscitado temor, presagios y supersticiones. Sus apariciones ocasionales desafiaban de modo inquietante la noción de un cosmos inalterable, ordenado por la divinidad. Parecía inconcebible que una lengua espectacular de llama blanca, como la leche saliendo y poniéndose con las estrellas noche tras noche, estuviera allí sin ninguna razón, que no trajera ningún presagio sobre cuestiones humanas. Así nació la idea de que los cometas eran precursores del desastre, augurios de la ira divina, que precedían la muerte de los príncipes y la caída de los reinos. Los babilonios ya pensaban en aquella época que los cometas eran barbas celestiales. Los griegos las veían como cabelleras flotantes y los árabes como espadas llameantes. En la época de Ptolomeo, los cometas se clasificaban laboriosamente según sus formas en rayos, trompetas, jarras y demás. Ptolomeo pensó que los cometas traían guerras, temperaturas calurosas y desórdenes. Algunas descripciones medievales de cometas parecen crucifijos volantes no identificados. Un superintendente o obispo luterano de Magdeburgo llamado Andreas Celigius publicó en 1578 una advertencia teológica del nuevo cometa, donde ofrecía la inspirada opinión según la cual el cometa es una humareda espesa de los pecados humanos que sube cada día, cada hora, en cada momento, llena de hedor y error, la faz de Dios volviendo gradualmente más espesa hasta formar un cometa con trenzas rizadas, que al final se enciende por la cólera y el fuego ardiente del supremo juez celestial. Pero otros replicaron que si los cometas fuesen el humo de los pecados, los cielos estarían ardiendo continuamente. El dato más antiguo sobre la aparición del cometa Halley o de cualquier otro cometa aparece en la obra china Libro del Príncipe Huainan, prácticamente en la marcha militar del rey Wu contra Zhou de Jin. Fue en el año 1057 a.C. La aproximación del cometa Halley a la Tierra en el año 66 es la explicación más probable del relato de Josefo sobre una espada que estuvo colgando un año entero sobre Jerusalén en 1066. En 1066 los normandos presenciaron un nuevo regreso del cometa Halley. Pensaron que debía de presagiar la caída de algún reino, y así el cometa incitó en cierto modo la invasión de Inglaterra por Guillermo el Conquistador. El cometa fue notificado a su debido tiempo en un periodo de la época. En el tapiz de Bayeux, que aparece más reflejado. En 1301, Giotto, uno de los fundadores de la pintura realista moderna, presenció otra aparición del cometa Halley y lo introdujo en la escena de la Natividad, el gran cometa de 1466. De nuevo el Halley aterrorizó a la Europa cristiana. Los cristianos temieron que Dios, que enviaba cometas, pudiera estar de parte de los turcos que acababan de apoderarse de Constantinopla. Los principales astrónomos de los siglos XVI y XVII estuvieron fascinados por los cometas. Incluso Newton le daban un poco de vértigo. Kepler describió los cometas precipitándose a través del espacio como peces en el agua, pero disipados por la luz solar
pues la cola cometaria siempre señala la dirección contraria al Sol. David Hume, el filósofo, en muchos casos un intransigente racionalista, jugó por lo menos con el concepto de que los cometas eran células reproductoras, los óvulos y el esperma de los sistemas planetarios, y que los planetas se producían practicando una especie de sexo interestelar. Perdonadme, pero creo que es una idea súper absurda. No puedo entender que un filósofo tuviera esas ideas, pero bueno, hay para todos. Cuando Newton era estudiante y no se había inventado aún el telescopio reflector, pasó muchas noches seguidas en vela explorando a simple vista el cielo en búsqueda de cometas, con un fervor tal que cayó enfermo de agotamiento. Newton, secundado por Tycho y Kepler, concluyó que los cometas vistos desde la Tierra no se mueven en el interior de nuestra atmósfera, como Aristóteles y otros habían pensado, sino que están bastante más lejos de la Luna, aunque más cerca de Saturno. Los cometas brillan al igual que los planetas porque reflejan la luz solar, y están muy equivocados quienes los sitúan casi tan lejos como las estrellas fijas, pues si así fuese, los cometas no podrían percibir más luz que nuestro Sol. Demostró además que los cometas, como los planetas, se mueven en elipse. Los cometas son una especie de planetas que giran en órbitas muy excéntricas alrededor del Sol. Esta desmitificación de la predicción de las órbitas cometarias regulares permitió a su amigo Edmund Halley calcular en 1707 que los cometas de 1531, 1607 y 1682 eran apariciones del mismo cometa en intervalos de 76 años y predecir su regreso en 1758. El cometa llegó a su debido tiempo y le dedicaron póstumamente a su nombre. El cometa Halley ha jugado un importante papel en la historia humana y puede que sea el objeto de la primera sonda espacial hacia un cometa durante su regreso en 1986. Yo me acuerdo todavía de cuando vino el cometa Halley en 1986. Nosotros lo pudimos contemplar desde España. Los científicos planetarios modernos a veces afirman que la colisión de un cometa con un planeta podría suponer la considerable contribución a la atmósfera planetaria. Por ejemplo, todo el agua presente actualmente en la atmósfera podría explicarse por el impacto reciente de un cometa pequeño. Newton señaló que la materia de la cola de los cometas se disipa en el espacio interplanetario, se desprende del cometa y poco a poco es atraída por la gravedad hacia los planetas cercanos. Creía que el agua en la Tierra se perdía gradualmente, gastándose en la vegetación y en la putrefacción, convirtiéndose en tierra seca. Los fluidos, si no se suministran desde el exterior, han de disminuir continuamente y al final han de faltar del todo. Parece que Newton creyó que los océanos de la Tierra son de origen cometario y que la vida es posible solamente porque la sustancia cometaria cae sobre nuestro planeta. En un arrebato místico, según fue más lejos. Además, sospecho que el espíritu proviene principalmente de los cometas, por el cual es por supuesto la parte más pequeña pero la más sutil y provechosa de nuestro aire y tan necesaria para sustentar la vida como todas las cosas, incluyendo la nuestra. En 1869 el astrónomo William Huggins encontró una identidad entre algunos aspectos del espectro y un cometa y el espectro del gas natural o olificante. Huggins había encontrado materia orgánica de los planetas. Años después se identificó con la cola de los cometas de cianógeno CN, consistente en un átomo de carbono y otro de nitrógeno. El fragmento molecular que se produce de los cianuros. Cuando la Tierra en 1910 estaba a punto de atravesar la cola del cometa Halley, mucha gente se aterrorizó porque no tuvo en cuenta que la cola de un cometa es extraordinariamente difusa. El peligro real del veneno presente en la cola de un cometa es bastante menor que el peligro que ya en 1910 suponía la polución industrial en las grandes ciudades. Pero eso no tranquilizó a casi nadie. En los titulares como el Chronicle de San Francisco del 15 de mayo decían, por ejemplo, cámara para cometas tan grande como una casa. El cometa llega y el marido se reforma. Fiestas cometarias, última novedad en Nueva York. El Examiner de Los Ángeles adopta un tono más frívolo. Dime, ¿no te han cianogenado aún
este cometa, toda la raza humana tendrá un baño gratuito de gases. Se prevén grandes juergas. Muchos sienten el gusto del cianógeno. Una víctima se encarama a un árbol para intentar telefonear al cometa. En fin, hay cosas absurdas que se relataban en los periódicos en aquella época. En 1910 se celebraron fiestas para divertirse antes que la contaminación del cianuro acabara con todo el mundo. Los vendedores pregonaban píldoras anticometa, mascarillas de gas, que fueron una extraña premonición en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. En nuestra época subsiste cierta confusión con respecto a los cometas. En 1957 yo trabajaba de licenciado en el Observatorio Yerkes de la Universidad de Chicago. Yo me refiero a Carl Sagan. Estaba solo en el observatorio a altas horas de la noche cuando oí sonar insistentemente el teléfono. Al contestar, una voz que delataba un avanzado estado de ebriedad dijo: «Quiero hablar con un astrónomo. ¿Puedo ayudarle en algo?» «Sí, verá, estamos en el jardín con esta fiesta, aquí en Wilmette, y hay algo en el cielo, pero bueno, es que si lo miras directamente desaparece, y si no lo miras está ahí. Parte más sensible de la retina no está en el centro del campo de visión. Las estrellas débiles y otros objetos pueden verse desviando la vista ligeramente, pero yo sabía que en el cielo apenas visible en aquel momento había un cometa recién descubierto llamado Aren-Roland. Le dije, por tanto, que lo que estaba viendo era probablemente un cometa. Hubo un largo silencio seguido de una pregunta. «¿Y eso qué es?» «Un cometa», respondí. «Es una bola de nieve de 1 milla de ancho». Después de un largo silencio, el borracho solicitó: «Quiero hablar con un astrónomo de verdad. Cuando reaparezca en 1986 el cometa Halley, me gustaría saber qué dirigentes políticos se asustarán de la aparición y otras estupideces que nos tocará oír. Los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, pero sus órbitas no son muy elípticas. De entrada y a primera vista son casi indistinguibles en un círculo. Son los cometas, especialmente los cometas de largo periodo, los que tienen órbitas espectacularmente elípticas. Los planetas son veteranos del sistema solar interno. Los cometas son recién llegados. ¿Por qué las órbitas planetarias son casi circulares y están netamente separadas unas de otras? Porque si los planetas estuvieran en órbitas muy elípticas de modo que sus trayectorias se cortasen, antes o después se produciría una colisión. En la historia inicial del sistema solar hubo probablemente muchos planetas que en proceso de formación. De hecho, la Tierra, para que nos hagamos una idea, fue formada a través de la colisión de un meteorito contra la Luna, y atraída por esa fuerza de gravedad, los trozos se fueron formando en rocas hasta configurar la Tierra como tal, y el material caliente del núcleo de esos materiales fue lo que fue haciendo esos volcanes, ese tipo de cosas que luego fueron generando la materia orgánica por la cual se formó la Tierra. O sea, es que no es descabellado pensar, evidentemente, que los meteoritos, evidentemente, están ahí para generar lo que es formación planetaria. En el sistema solar más exterior, en la oscuridad más allá de los planetas, hay una vasta nube esférica de 1 billón de núcleos cometarios, orbitando al Sol no más rápidamente que un coche de carreras en las 500 millas de Indianápolis. Un cometa más o menos típico tendría el aspecto de una bola gigantesca de nieve en rotación, de 1 kilómetro de diámetro aproximadamente. La mayoría de los cometas nunca atraviesan el límite marcado por la órbita de Plutón, pero en ocasiones el paso de una estrella provoca una agitación y una conmoción gravitatoria en la nube cometaria, y un grupo de cometas se encuentra trasladado a órbitas muy elípticas y precipitándose hacia el Sol. Su recorrido sufre luego más variaciones por encuentros gravitatorios con Júpiter y Saturno, y cada vez o cada 100 años más o menos tiende a emprender una carrera hacia el interior del sistema solar.
En algún punto entre las órbitas de Júpiter y Marte empezará a calentarse y a evaporarse. La materia que sale expulsada de la atmósfera del Sol, el viento solar, transporta fragmentos de polvo y hielo hacia detrás del cometa, formando una cola incipiente. Si Júpiter tuviera 1 metro de longitud, nuestro cometa sería más pequeño que una mota de polvo, pero su cola, una vez desarrollada del todo, es tan grande como las distancias entre los mundos. Cuando está a una única distancia que lo hace visible desde la Tierra, provoca en cada una de sus órbitas estallidos de fervor supersticioso entre los terrestres. Pero con el tiempo los terrestres comprenden que los cometas no viven en una misma atmósfera que los humanos, sino fuera, entre los planetas. Calculan luego su órbita y quizás un día no muy lejano lancen un pequeño vehículo espacial dedicado a investigar a este visitante del reino de las estrellas. Los cometas más tarde o más temprano chocan con los planetas. La Tierra y su acompañante la Luna tienen que estar bombardeadas por cometas, por pequeños asteroides y los escombros que quedaron de la formación del sistema solar, puesto que hay más objetos pequeños que grandes. Tiene que haber más impactos de pequeños objetos que grandes. El impacto es de un pequeño fragmento cometario con la Tierra, como el de Tunguska. Debería ocurrir una vez cada 100.000 años aproximadamente, pero el impacto del cometa grande, como el cometa Halley, cuyo núcleo quizás es de 20 kilómetros de diámetro, debería ocurrir solamente una vez cada 1.000 millones de años. Cuando un objeto pequeño o de hielo colisiona con un planeta o la Luna, quizás nos produzca una cicatriz muy señalada. Pero si el objeto que hace impacto es mayor y está formado principalmente por rocas, se produce un impacto, una explosión que excava un cuenco hemisférico llamado cráter de impacto. Y si ningún proceso borra o rellena el cráter, puede durar miles de millones de años. En la Luna no hay casi erosión y cuando examinamos la superficie encontramos cubierta de cráteres de impacto, en un número muy superior al que puede explicar la dispersa población de residuos cometarios y asteroidales que ahora ocupa el sistema solar interior. La superficie de la Luna ofrece un elocuente testimonio de la etapa previa a la destrucción de los mundos, que finalizó ya hace miles de millones de años. Acordaros que lo que decíamos, la Tierra se formó hace 4.500 millones de años, pero realmente la Tierra como la conocemos como tal, pero el sistema solar o el Big Bang hace 13.500 millones de años, o sea, imaginaros lo que ha podido pasar durante todo ese tiempo. Los cráteres de impacto ya no son exclusivos de la Luna, los encontramos en todo el sistema solar, desde Mercurio, el más cercano al Sol, hasta Venus, cubierto de nubes, y hasta Marte con sus lunas diminutas, llamadas Phobos y Deimos. Estos son los planetas terrestres, nuestra familia de mundos, los planetas más o menos parecidos a la Tierra. Tienen superficies sólidas, interiores formadas por roca y hierro, y atmósferas que van desde el vacío casi hasta el total de presiones 90 veces superiores a las de la Tierra. Se agrupan alrededor del Sol, fuente de luz y calor, como excursionistas alrededor de un fuego en el campamento. Todos los planetas tienen unos 4.600 millones de años de edad. Todos ellos, al igual que la Luna, ofrecen testimonios elocuentes de una era de impactos catastróficos en la primitiva historia del sistema solar. Más allá de Marte encontramos un régimen muy diferente, el reino de Júpiter y otros planetas jovianos o gigantes. Se trata de mundos inmensos compuestos principalmente de hidrógeno y helio, son planetas gaseosos, con menos cantidades de gases ricos en hidrógeno como metano y amoníaco y agua. No vemos aquí superficies sólidas, solamente la atmósfera y las nubes multicolores. Son planetas serios, no pequeños, mundos fragmentarios como la Tierra. Dentro de Júpiter podría caber 1 millar de tierras. Si en la atmósfera de Júpiter cayese un cometa o un asteroide, no esperaríamos que se formara un cráter visible, sino solo un claro y momentáneo entre nubes. No obstante, sabemos también que el sistema solar exterior ha habido una historia de colisiones que ha durado miles de millones de años, porque Júpiter tiene un gran sistema de más de una docena de lunas, 5 de las cuales fueron examinadas de cerca por la nave espacial Voyager, y también aquí encontramos pruebas de catástrofes pasadas. Cuando el sistema solar esté totalmente explorado, probablemente tendremos pruebas de impactos catastróficos en los 9 mundos
o 9 planetas desde Mercurio a Plutón, y en todas las pequeñas lunas, cometas y asteroides. En la cara próxima a la Luna hay unos 10.000 cráteres visibles por el telescopio desde la Tierra. La mayoría de ellos están en antiguas montañas lunares y datan de la época de la formación final de la Luna, por la acreción de escombros interplanetarios. Hay alrededor de 1 millar de cráteres mayores de 1 kilómetro de longitud. En los Maria, en latín, mares, Maria, mares en latín, las regiones bajas que quedaron inundadas quizás por lava, poco tiempo después de su formación, cubriendo los cráteres preexistentes. Por lo tanto, los cráteres de la Luna deberían de formarse hoy de modo muy aproximado a razón de 10 elevado a 9 años partido 10 elevado a 4 cráteres es igual a 10 elevado a 5 años por cráter. Un intervalo de 100.000 años entre cada fenómeno de craterización. Es decir, que uno entre 100.000 años, pues imaginaros cada cuánto tiempo se forman los cráteres. Es posible que hubiera más escombros interplanetarios hace unos cuantos miles de millones de años que ahora, y quizás tendríamos que esperar más de 100.000 años para poder volver a ver otra formación de un cráter en la Luna. La Tierra hace un área mayor que la Luna, por lo tanto tendríamos que esperar unos 10.000 años entre cada colisión capaz de crear en nuestro planeta cráteres de 1 kilómetro de longitud. Si tenemos en cuenta que el cráter del meteorito de Arizona, un cráter del impacto de 1 kilómetro aproximado de longitud, tiene 30 o 40.000 años de antigüedad, las observaciones de la Tierra concuerdan con estos cálculos tan vastos. Un segundito. El impacto real de un cometa pequeño o de un asteroide con la Luna puede producir una explosión momentánea de brillo suficiente para que sea visible desde la Tierra. Podemos imaginar a nuestros antepasados mirando distraídamente hacia arriba una noche cualquiera hace 100.000 años y notando el crecimiento de una extraña nube en la parte de la Luna no iluminada. Nube alcanzada de repente por los rayos del Sol. Pero no esperamos que un acontecimiento tal haya sucedido en tiempos históricos. Las probabilidades en contra deben de ser como de 100 a 1. Sin embargo, un relato histórico que puede ser la descripción real del impacto de la Luna visto desde la Tierra a simple vista sería la tarde del 25 de junio de 1178, donde 5 monjes británicos contaron algo extraordinario y después quedó registrado en la crónica de Gervasio de Canterbury, considerada generalmente como un documento fidedigno de los acontecimientos políticos y culturales de su tiempo. El autor interrogó a los testigos oculares, quienes afirmaron bajo juramento decir la verdad de la historia. La crónica cuenta, entre comillas, había una brillante luna nueva y, como es habitual en esta fase, sus cuernos estaban inclinados hacia el este. De pronto, el cuerno superior se abrió en dos. En el punto medio de la división emergió una antorcha flameante que vomitaba fuego, carbones calientes y chispas. Los astrónomos de Rall Mulholland y Odile Calamain han calculado que un impacto lunar produciría una nube de polvo emanando de la superficie de la Luna con un aspecto bastante similar al descrito por los monjes de Canterbury. Si un impacto como ese se hubiera producido hace solamente 800 años, el cráter todavía sería visible. La erosión de la Luna es tan ineficaz a causa de la ausencia de agua y de aire que cráteres incluso pequeños tienen ya unos cuantos miles de millones de años de edad y se conservan relativamente bien. La descripción que Gervasio reproduce permite precisar al sector de la Luna al que se refieren las observaciones. Los impactos producen rayos, estelas lineales de polvo fino arrojado durante la explosión. Los rayos de este tipo están asociados a los cráteres más jóvenes de la Luna, por ejemplo, los que recibieron los nombres de Aristarco, Copérnico y Kepler. Pero si bien estos cráteres pueden resistir la erosión de la Luna, los rayos que son excepcionalmente finos no pueden. A medida que pase el tiempo, la llegada de los micrometeoritos, polvillo fino del espacio, basta para remover y cubrir los rayos que desaparecen gradualmente. Por lo tanto, los rayos son la firma de un impacto reciente. El meteoricista Jack Hartung ha señalado que un cráter muy reciente, un cráter pequeño de aspecto nuevo con un prominente
sistema de rayos está la región de la Luna indicado por los monjes de Canterbury. Se lo llamó Giordano Bruno, un estudioso católico del siglo XVI que sostenía la existencia de una infinidad de mundos y muchos de ellos habitados. Por este y por otros crímenes fue quemado en la hoguera en el año 1600. Kellerman y Mulholland han ofrecido otro tipo de pruebas consistentes con esta interpretación. Cuando un objeto choca con la Luna a gran velocidad, hace oscilar ligeramente y las vibraciones acaban amortiguándose, pero no en un periodo tan breve de 800 años. El temblor puede estudiarse con la técnica de las reflexiones por láser. Los astronautas del Apolo situaron en diversos lugares de la Luna espejos especialmente llamados torreflectores de láser, cuando un rayo láser procedente de la Tierra incide con un espejo y vuelve de rebote. El tiempo que tarda en ir y volver puede calcularse con una notable precisión. Este tiempo multiplicado por la velocidad de la luz nos da la distancia de la Luna. En este momento, con la precisión igualmente notable, tales mediciones llevadas a cabo durante años revelan que la Luna presenta una vibración o temblor con un periodo de 3 años aproximadamente y una amplitud de 3 metros aproximados, que concuerda con la idea de que el cráter de Giordano Bruno fue excavado hace menos de 1 millar de años. Estas pruebas son deductivas e indirectas. Como ya he dicho, es probable que el fenómeno así haya sucedido en tiempos históricos. En tiempos históricos, pero las pruebas son por lo menos sugestivas. También nos hacen pensar, como el acontecimiento de Tunguska y el cráter del meteorito de Arizona, que no todas las catástrofes por impacto ocurrieron en la historia primitiva del sistema solar, pero el hecho es que solamente unos cuantos cráteres lunares tengan sistemas extensos de rayos también nos hace pensar que incluso la Luna se produce cierta erosión. Si tomamos nota de los cráteres que se superponen a otros, estudiamos otros signos de estratigrafía de los estratos lunares y podremos reconstruir la secuencia de fenómenos de impacto y de inundación, de las cuales la formación del cráter de Bruno es quizás la más reciente. Hemos intentado visualizar los sucesos que crearon en la Tierra superficie el hemisferio lunar que vemos desde la Tierra. La Tierra está muy cerca de la Luna, y si en la Luna los cráteres de impacto son tan numerosos, ¿cómo es que ha habitado la Tierra? ¿Por qué el cráter del meteorito es tan extraño? ¿Piensan los cometas y los asteroides que es imprudente chocar contra un planeta habitado? Vamos, es una forma de decirlo. Es improbable la única explicación posible de que los cráteres de impacto se formaron a ritmos muy similares tanto en la Tierra como en la Luna, pero que la falta del aire y del agua de la Luna ha permitido conservarlos durante periodos inmensos de tiempo, mientras que en la Tierra la lenta erosión los ha borrado y los ha rellenado con las corrientes de agua. En fin, pero al cabo de miles de millones de años son capaces de dejar totalmente erosionados cicatrices de impactos incluso muy grandes. La superficie de cualquier luna o planeta, en ella habrá procesos externos como los impactos procedentes del espacio y los procesos internos como los terremotos. Habrá fenómenos rápidos y catastróficos como las explosiones volcánicas y procesos de una lentitud acusadísima como la formación de hoyuelos y la superficie de diminutos granos de arena llevados por un viento donde no hay una respuesta general que permita saber qué procesos lo dominan. En fin, lo vamos a dejar aquí por hoy, porque si no me extiendo a más de 1 hora y mañana continuaremos con este capítulo del cielo y el infierno. Es una forma muy sugestiva de ver históricamente, pues eficientemente, que no es tan fácil que colisionen cometas en nuestros periodos actuales. ¿Que se pudiera producir? Eso es incuestionable y es innegable. Se puede producir, ¿quién lo sabe? Pero vamos, lo que sí está claro es que producirse se producen. Bueno, suscribiros, darle a like, activar la campanita, ayudadme a ver si puedo llegar a los 100.000 suscriptores, que sería mi ilusión más grande. Un saludito.